Bienvenidos estudiantes a la siguiente lección. Estamos aquí otra vez en unidad 6, que se trata del imperialismo, y estamos estudiando hoy nuestra segunda parte de partes en el mundo imperializados, ¿no? Entonces tenemos África subsahariana, y este es nuestro segundo estudio entre el periodo 3, entre los años 1750 hasta 1900, el siglo XX. Y tenemos una historia súper pesada hoy, muchos desastres, mucha muerte, muchas cosas de la condición humana que son muy oscuros. Entonces, todavía es importante de entenderlas y estudiarlas a pesar de su historia muy mala, ¿no? Entonces, un poquito de contexto antes de empezar. Del periodo 2, 1450 hasta 1750. Antes había mucha diversidad, y todavía hoy en día hay mucha diversidad que vemos en el lado izquierdo. En el mapa este hoy, las etnias diferentes en África. No es un país, es un continente grande con muchas influencias diferentes. Y había antes también esta diversidad en el lenguaje, la cultura, los imperios. Cada color diferente representa un imperio antiguo durante este periodo. Entonces, Europa estaba también en varias partes de África, principalmente en la costa. Los holandeses estaban aquí. También en el este de África habían ciudades diferentes en la costa Swahili. Otra vez este grupo étnico que es una mezcla de los tribus de Bantu, y también las personas arábicas. Y también tenemos, obviamente, el principio de las ciudades en la costa de vender esclavos, pero como pueden ver en el mapa, no hay muchas personas dentro del continente. No hay imperios grandes tampoco en el desierto Sahara, donde tenemos este nombre África subsahariano, los territorios debajo del desierto Sahara, pero en los siguientes años vamos a ver más ingreso a estos territorios. No había muchos territorios colonizados o desarrollados dentro de esta parte del continente porque había muchas enfermedades. Los europeos no tenían resistencia a malaria, tampoco medicina durante este tiempo, y también había muchas junglas y territorios muy difíciles de pasar, ríos muy que tienen muchos obstáculos. Pero gracias a esta revolución industrial que hemos estudiado, ahora es mucho más fácil porque Europa está industrializado, tiene capaz de producir nuevas medicinas que pueden luchar contra la malaria, y también otros medios de transporte como el ferrocarril, barcos más avanzados, armas también, que son armas de fuego más avanzados, que son maneras en que los europeos pueden explorar más profunda en el territorio. Y también vamos a hablar de una persona súper importante en la historia de África, el rey Leopold II, que era el rey de un país de Bélgica. Y este es un país muy pequeño en el oeste de Europa. Y aquí vemos el Congo. Este es un territorio grandote en el centro de África, muy parecido a este territorio. No, obviamente no era blanco o lacio, pero con una población muy pequeña. Pero él está responsable de poner los europeos dentro del continente, y usó un truco. Comenzó al rey del Congo, de este imperio, que porque de mucha de la esclavitud, muchos europeos que están vendiendo, los hombres, las personas que pueden trabajar, todo eso, las mujeres también, obviamente, en el Congo, él, King Leopold y sus soldados iban a ayudarles
hacer un bloque entre los esclavos. Entonces el rey de Congo pensaba, sí, es un buen acuerdo, firman papeles de tener permiso a los soldados de ingresar a este territorio del Congo, pero era 100% una mentira todo el tiempo, porque las belgas saben que existen muchos recursos naturales, es un territorio como 80 veces más grande de Bélgica, entonces fíjate, es imposible de conquistar un territorio nada más con soldados, pero con este acuerdo del gobierno, las belgas entraron al reino, capturaron al rey en el primer día después de ingresar a sus soldados. Entonces, el objetivo principal es sacar la goma. La goma es otra vez un producto que hoy podemos producirlo en fábricas y sintéticamente, pero había antes solamente el recurso natural. Entonces se usa para las máquinas que obviamente están explotando durante este tiempo con la industrialización. Entonces, por parte de esta misión de sacar la goma, había un tratamiento de los congoleños súper horrible. Es difícil de imaginar las injusticias y la brutaleza humana que sufrió durante este tiempo. Es estimado que entre 5 a 10 millones, no personas, millones de personas murieran por parte de este imperialismo. Esta es una vista del proceso. Aquí está una rama de un árbol especial y abajo hay una taza para capturar realmente el sangre, la sapa del árbol que eventualmente va a calentar y crear la goma para usar en las máquinas. Entonces es un proceso muy despacio que necesita mucho cariño, mucho labor humano. Entonces había muchos castigos súper serios. Esta es una foto de un hombre Bélgica que cortó la mano de un pobre africano que estaba intentando de ayudar. Y podemos ver también muchas cosas súper brutales por parte de este imperialismo. Recordamos del darwinismo social, es la teoría que sobrevivencia de los más capaces existían en los seres humanos también, no solo los animalitos. Entonces, durante este tiempo, personas de Europa pensaban que los africanos no eran seres humanos. Obviamente no es la verdad, pero este es como se permitían este tratamiento. También vemos ejemplos en que en el continente de Europa también estaban sacando seres humanos, niños y niñas, a personas para tener un zoológico, como serán animalitos también. Entonces, este pasó hasta el siglo XX, muy tarde en nuestra historia, ¿no? Entonces, pueden ver como los seres humanos, los africanos, los congoleses, están parte de un zoológico como son un experimento, un animal capturado en jaulas. Y este es súper problemático, obviamente, pero este es como era durante esta era súper racista. Y a veces podemos juzgar cómo era posible todo eso, pero la misma cosa pasó en los Estados Unidos también. Entonces es importante enfrentar esta historia, de cuestionar y entender cómo era muy, muy, muy mala durante este tiempo, ¿no? También el Congo no era el único parte de África que era parte de esta gran competencia de conquistar, de propagar este imperialismo, porque vivimos en una época del nacionalismo. Cada de estas partes en el oeste de Europa, Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal, lo que sea, tenían la mente que somos los únicos, necesitamos competir, necesitamos conquistar, necesitamos llegar primero antes de los demás. Entonces tenemos este tumulto para África, una gran competencia. Este es en la última parte del siglo XIX y eventualmente en el año 1884 había una conferencia porque todos estos países, 14 en total, no querían empezar en una guerra. Era demasiado caro de luchar entre ellos. Entonces había un acuerdo durante esta conferencia que
Si un país llega primero, pongas la bandera y dice que este es nuestro territorio, es su territorio. Muy diferente antes, ¿no? Solamente en una década antes, solamente eran en las costas. Entonces, en como más o menos 25 años, casi todo el territorio está dividido en los colores diferentes. Nos parece que el oeste de África es el territorio más grande, pero recuerda que este es el desierto. Las partes más estratégicas son el sur de África, porque este es el punto medio en llegar en India. Otra vez, muy importante, nuestro primer ejemplo del imperialismo durante este tiempo. Y hay nada más dos ejemplos de los países independientes que nunca eran capturados o conquistados por países europeos. La primera es Liberia, como libertad, ¿no? Liberia, aquí en la costa oeste. Y este era un lugar donde las personas capturadas durante la esclavitud en el comercio transoceánico podían regresar. Entonces, por eso es un territorio súper pequeño. La otra es Abisinia, hoy nosotros reconocemos como Etiopía. Esta es la única parte de África que ganaron contra una fuerza del oeste de Europa. Entonces, no hay muchos ejemplos que podemos demostrar, desafortunadamente. Luego, vamos a enfocar en Sudáfrica específico porque es una cosa muy interesante. Era un objetivo principal por muchos países porque de sus recursos naturales, principalmente el oro y también los diamantes. Como hemos dicho antes, era la media distancia hasta India y por eso los holandeses, los Dutch, los de los Netherlands estaban aquí primero, pues después de los africanos, pero en la colonización primero porque querían hacer sus negocios en Indonesia y también con Japón, como hemos visto antes durante el imperio de Tokugawa shogunates. Eran los únicos extranjeros que se permitían negociar con los japoneses. Entonces, eventualmente Inglaterra va a retomar este territorio de los holandeses y también los nativos para establecer una colonia de asentamiento, settler colony. Este representa que no eran los únicos británicos que van a venir mucho, mucho más, porque es un territorio con mucha estrategia. Más extranjeros van a venir. Es como los Estados Unidos. Establecimos las colonias primero y hasta la declaración de independencia, Inglaterra está enviando más personas. Algunas partes de este territorio se quedan independientes. El Zulu y la Xhosa son tribus africanos que eran independientes en este territorio. Y también los holandeses tienen su lugar aquí. En inglés, Orange Free State. El color anaranjado muchas veces se refieren a los holandeses porque de la bandera en su país y también la historia con el protestantismo después de la división en la Iglesia Católica. Entonces, en el año 1910, un poquito fuera de nuestro tiempo aquí en periodo 3, Inglaterra controló a todos estos territorios. Había mucha más discriminación en un nivel casi igual a lo que hablamos del Congo y también mucha separación racial. Y vamos a explorar mucho más en Unidad 8 cuando regresamos a Sudáfrica. Finalmente, vamos a ver un ejemplo de una rebelión religiosa en Sudáfrica y compartimos esta historia porque es un momento en que los africanos no tienen ninguna otras opciones de luchar y resistir la invasión de sus territorios. En estas tierras de la Xhosa, este tribu indígena en África, a veces los británicos están invadiendo y es un gran molesta, ¿no? De tener sus propios territorios invadidos. Entonces, dos hermanas, Nongowasu y su hermana
no puse su nombre, disculpa. Sí, no tiene nombre, disculpa. Recibieron un mensaje de sus antepasados, como un sueño, algo así, que dice que si matan a todos los reyes, todas las vacas que tenían los británicos, ellos van a salir y no van a molestarle nada más. Entonces, pusieron sus esfuerzos en un plan, organizaron su gente y entre 300 y 400 mil vacas murieron durante esta gran lucha y también quemaron muchas cosechas, pero últimamente no tenían éxito. No habían la habilidad de luchar con un ejército porque, otra vez, Inglaterra está industrializada, tiene armas más avanzadas, maneras de transporte más avanzados, medicina que puede luchar contra las enfermedades, todo eso. Entonces, esta es una vista de todas las cosas dentro del imperialismo que están pasando por parte del continente de África. Gracias por escuchar el video tan largo y vamos a vernos por la próxima. Gracias.